curso de los años. Eh, Vamos a iniciar este día con una introducción a la ética de la investigación. Vamos a compartir algunos principios y lineamientos. También vamos a hacer rápidamente un recorrido por las consideraciones éticas que debemos tener en cuenta a lo largo del proceso de la investigación, desde su fase de diseño, la integridad de la ejecución, la publicación y atribución de autoría. También creo que nos vamos a detener un poco en el tema de protección de sujetos humanos, porque es algo que nos ha tomado bastante tiempo a nosotros y creemos que es bueno compartir con ustedes los logros que hemos tenido al respecto. También vamos a compartir algunos principios prácticos para poder cumplir con este tema y en este punto voy a pedir a mis compañeros que si quieren aportar también lo que han aprendido o problemas y soluciones que hemos encontrado en el campo, que por favor lo escriban. Bueno, comenzando, tomando del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es ético o ética, y ahí está copiado exactamente tal cual aparece en la versión web del diccionario. Y lo que nos interesa a nosotros es el punto 4, que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. En nuestro caso, en el tema de la investigación. En realidad, la ética es un conjunto de principios que nos van guiando en el proceso de toma de decisiones, que nos ayudan a decidir si algo está bien o mal y que nos hacen, al tener ya la lista o una norma o establecido cuáles son esos principios, ayudan a reconciliar valores encontrados que podamos tener diferentes grupos, porque esto de la ética no es blanco y negro, porque para una cultura algo puede ser bueno, para otra no, pero al tener bien claro cuáles son esos principios en un contexto que guían el proceso de toma de decisiones, pues eh, todo se hace más fácil y de mejor manera. Para los centros de pensamiento, consideramos que hay 3 ámbitos principales en los que se deben aplicar estos principios éticos. Uno es la gobernanza de los centros. Todo cómo se comportan los investigadores, los diferentes miembros del centro, cómo en los diferentes lugares y los diferentes ámbitos en los que se manejan. También, por supuesto, es muy importante en el tema de la investigación y análisis, que es el corazón de nuestro centro. Y por último, también en la publicación y comunicación de los resultados de esa investigación y análisis. Entonces, queremos compartir con ustedes diferentes experiencias que hemos tenido en FUSADES al respecto. Comenzando, ¿qué es FUSADES? Bueno, FUSADES es un centro de pensamiento que se fundó en 1983. Desde entonces se estableció con una misión y valores y principios los que se han mantenido a través de los 34 años de vida que lleva la institución. También la investigación y análisis de política que se han hecho a lo largo de estos años se han basado en metodologías sólidas, con manejo claro y ético de los datos, cuyos resultados se comunican y las recomendaciones que se hacen se basan en la evidencia. Además, desde 2005 tenemos un código de conducta explícito. El tema de esta presentación es códigos de ética escritos y no escritos, porque tenemos código de conducta explícito, como vamos a ver en un segundo, pero también tenemos otros códigos no escritos que nos rigen y que están bien cimentados en la institución. Esto nos ha dado, al mantener esa visión, valores y principios a lo largo de 34 años y que nuestra investigación aquí se basa en métodos sólidos y éticos, si lo quieren así, nos ha dado mucha credibilidad y la voz de FUSADE se oye, es una voz fuerte.
la misión, visión y principios que se han mantenido por 30 años han sido claramente comunicados al público. Están en nuestra página web, como ustedes ven ahorita en la pantalla. Y si ustedes ponen fusades.org, en Fusades aparece en Conociéndonos, que dice Conócenos, aparece misión, visión y los principios doctrinarios. Así todo el mundo sabe cuáles son nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver el mundo y cuál es nuestra misión. También donde dice políticas, publicamos una serie de documentos que nos rigen. Una política de transferencia y rendición de cuentas que es reciente, las pautas de conducta, que es la que quiero compartir con ustedes. También tenemos una política escrita de conflicto de intereses y además se publican los estatutos de la fundación y algunos datos de monitoreo y evaluación. Pero aquí hay dos cosas importantes. Uno, que claramente comunicamos nuestra misión y principios. O sea, a todo el mundo le queda claro de dónde venimos y para dónde vamos. En el 2005, ya con bastantes años de recorrido, porque desde el 83 hasta el 2005 se mantenían esas pautas de conducta, esos comportamientos éticos, pero no estaban por escrito. Entonces se reconoció que teníamos la necesidad de poner por escrito esa forma ética porque a la hora de tomar decisiones y presentar diferentes situaciones podíamos decir esto sí se puede y esto no se puede. Y ya les voy a dar ejemplos. Para eso se nombró una comisión para su elaboración y estuvo formada por los varios miembros de junta directiva de FUSADES, que a su vez la junta directiva de FUSADES recoge actores importantes de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Entonces ellos tuvieron la tarea de elaborar unas normas de conducta. Ahí se rige conducta sobre el cumplimiento de la ley, o sea, no podemos en FUSADES hacer algo que vaya contra la ley de la República, ni tampoco contra los reglamentos internos, el uso de recursos, que tenemos que buscar la eficiencia, que tenemos que ser transparentes en nuestra actuación y por supuesto manejar la confidencialidad y todo ese tipo de cosas. También hay normas sobre el clima laboral y ambiental para asegurarnos que el entorno en el que trabajamos sea agradable para todos. La política de conflictos de intereses, aquí nada más esboza, pero hay un documento específico para ese tema, sobre todo porque los miembros de junta directiva de FUSADES vienen de muchos ámbitos y para asegurarnos que FUSADES se mantenga independiente y transparente. También está claro que todas las personas aquí tenemos derecho a opinar diferente y también incluso a criticar. Y eso está por escrito en las pausas de conducta. También hay normativas acerca de actividades políticas, aquí políticas es partidario y las contribuciones. Aquí lo que nos dice es, por su fin partidario de FUSADES no podemos apoyar a candidatos, ni podemos hacer eventos para difundir a candidatos, ni para promover, ni contribuir con instalaciones o con lo que sea para apoyar a candidatos. Lo que sí se permite, y también queda claro en las pautas de conducta, es convocar a los diferentes actores partidarios a exponer y dialogar y compartir ideas con todos los demás. Y si nosotros vamos a difundir estudios, también podemos hacerlo a los diferentes partidos políticos porque son actores importantes en el quehacer de la economía nacional. También hay algunas incompatibilidades que quedan plasmadas. Por ejemplo, los miembros de FUSADES, ya sea de junta directiva o personal, no podemos buscar pues un cargo de elección popular, ni tampoco podemos aceptar cargos en el gobierno, excepto pues que renunciamos. Entonces somos libres para hacer, pero mientras seamos miembros de FUSADES, para mantener la independencia, no podemos hacer ese tipo de actividades. Todo eso queda normado. Ahora, el proceso de investigación, que todos ustedes saben cómo funciona, requiere normas éticas a lo largo. Muchas están en las pautas de conducta, como que tenemos que ser transparentes, guardar la confidencialidad, seguir la legalidad, actuar correctamente. Pero hay ciertas cosas
que se deberían o que se deben de tomar a lo largo. Por ejemplo, las más fáciles. Cuando comienza el proceso de investigación, cuando tenemos una idea. Obviamente, ahí lo que no queremos es tomar ideas de otras personas. Tenemos que ser originales y es decir, no debemos plagiar. En la revisión de la literatura, obviamente, tenemos que citar las fuentes. O sea, esas son cosas que ni les debería estar diciendo porque todos las conocemos y todas las hacemos. Sin embargo, siempre es bueno saber que tenemos que seguir los principios éticos a lo largo del proceso de investigación. Eso además refuerza la calidad, como Andrea nos hacía ver en sus charlas anteriores. Ahora, aquí en el diseño de la investigación, ahí tenemos que tener además cuidado con el uso efectivo de los recursos. Es ético. A nosotros nos dicen en la pauta de conductas hay que hacer buen uso de los recursos. O sea, aquí tenemos que también hacer buen uso efectivo de los recursos y si vamos a cobrar, no cobrar más de la cuenta, por decir. Y también hacer bien para ajustar los recursos a la realidad. En la recolección de datos, a la hora de diseñar la investigación, sobre todo cómo se va a diseñar la recolección de datos, esto es muy importante. Tenemos que hacer todo lo posible por recordarnos que en las ciencias sociales, que son las que más o menos todos estamos involucrados, el centro de nuestra investigación y normalmente cuando hacemos recolección de datos lo hacemos de sujetos humanos. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que los protegemos. Y a este tema me voy a referir más adelante. Y también tenemos que hacer un manejo respetuoso y transparente de los datos. A la hora de analizar, la ética nos dice, hagamos buen uso de los datos y usemos las técnicas apropiadas. Aquí es muy importante lo que alguien mencionaba en los webinars pasados, que a veces cuando hemos hecho un estudio anterior nos ha funcionado cierta metodología, entonces ya queremos a todo aplicarle la metodología, esa metodología que ya fue exitosa en el pasado. Aquí lo que nos dice es que tenemos que hacer uso de las metodologías que sean más apropiadas para la respuesta a las preguntas de investigación. Y por apropiado también siga, si tenemos una variedad de métodos que llegan a la misma respuesta, usemos aquella que use más efectivamente los recursos. Luego continuamos con el proceso y llegamos al tema de la interpretación teórica de los resultados y la comparación con investigación previa. Aquí también es ético para hacer buen uso de los recursos, es que los datos los analicemos en base al contexto. Esto también Andrea nos hablaba de este tema. Por último, es muy ético, o sea, es lo que debemos hacer y lo hacemos aunque no sepamos que estamos siguiendo principios éticos, es que las conclusiones a las que llegamos en nuestros estudios sean basadas directamente de los resultados del proceso y no simplemente poner aquello que nosotros pensamos que debe ser correcto. En el ámbito el ámbito de la ética en la investigación, como vimos anteriormente, es todo. La ética, las consideraciones éticas cubren todos los aspectos del proceso, pero tiene su mayor relevancia cuando se trata de sujetos humanos. Entonces, tenemos que hacer un balance entre las consecuencias y beneficios para los participantes y para la sociedad. Si vamos a hacer un estudio, por ejemplo, que va a requerir 3 horas de tiempo de un sujeto, como algunas de las que hemos hecho, tenemos que ver esas consecuencias para los participantes de darnos su tiempo, cuál es el beneficio para la sociedad, ese balance. Entonces, la decisión ética es que los beneficios para los participantes y para la sociedad sobrepasen cualquier eh, incon, problema o uso del tiempo de los participantes. Hay 3 principios que tenemos que seguir: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Estos principios están tomados de todas las regulaciones internacionales para la protección de los sujetos
humanos. Y veámoslas una por una. Y esto lo aplicamos aquí en FUSADES y hemos tenido, primero lo hacíamos sin saber que había una regulación internacional, luego que ya nos dimos cuenta que existía esto desde hace algunos años, hemos venido perfeccionando la manera en que vamos protegiendo a los sujetos humanos. El primer principio es el respeto por las personas. Obvio, tenemos que respetar a las personas. Esto incluye el principio de autonomía, es decir, que le tenemos que dar a los sujetos que van a participar en nuestros estudios, en encuestas o en cualitativo, en entrevistas, grupos focales o cada vez que interactuemos con personas, el derecho a que los sujetos tomen sus propias decisiones. Para eso tenemos que darle toda la información necesaria sobre los beneficios y potenciales riesgos y le tenemos que dar el tiempo para que puedan tomar sus decisiones y también para que decidan si se quieren participar durante todo el esfuerzo o si no. Una vez empecemos a interactuar con ellos, ya sea en una encuesta o en entrevistas, ellos tienen que tener toda la libertad de decir ya no quiero seguir o simplemente ya no quiero contestar eso que me están preguntando. Aquí viene todo el tema del consentimiento informado, obtener el conocimiento informado de los sujetos. Esto incluye responder todas las preguntas que los sujetos puedan tener sobre el estudio o sobre lo que estemos haciendo. Y tenemos que responderle las preguntas de la manera más sencilla que ellos puedan entender. Aquí tenemos que recordar que pueden haber todo tipo de personas que estén participando, de personas con muy alta educación en algunos estudios a personas con muy baja educación en otros estudios. Entonces tenemos que adecuar la información que les damos a las personas, a las características de las personas. También tenemos que reconocer que hay algunos individuos que no pueden tomar sus propias decisiones, ya sea por la edad, por ejemplo, los niños, porque están ya mayores o tienen algún problema o incluso que están presos. Son personas que a lo mejor no pueden tomar sus propias decisiones. Para estas personas se necesita una protección adicional y todas las normas internacionales así lo dicen. Tomemos, por ejemplo, el caso de los niños, que es con el que ahorita estamos nosotros lidiando. Y digo lidiando porque le pone requisitos adicionales. Cuando son menores de edad, hay que pedir permiso a los adultos que sí pueden tomar una decisión por ellos, o sea, a los padres o sus responsables. Entonces, a los padres les tenemos que dar toda la información que ya les dije. Y ellos tienen que el derecho de decir si participan sus hijos o no participan. Aun cuando los padres han dado el permiso, los niños tienen el derecho de asentir. Decir, bueno, aunque mi papá dijo que sí, yo no tengo ganas de participar y no participan. O sea, tenemos que darle esa posibilidad a los niños y a los jóvenes menores de edad de decidir por sí mismos si quieren participar. Pero siempre es también importante y no hay para otra que pedirle permiso a los papás. Esto es algo que nosotros como investigadores podemos tener que estar conscientes de este tema, ya sea que nosotros hagamos las investigaciones de campo o si los contratemos o si estamos usando investigación que hace alguien más. Tenemos que asegurarnos que estas normas se cumplan, sobre todo si vamos a querer usar esos datos para publicaciones en revistas de prestigio. Nosotros ahorita en FUSADES, en el Centro de Investigación Estadística, pues a esto nos dedicamos, a hacer encuestas, a recoger información primaria. Entonces nosotros seguimos estos procedimientos, pero aquellos que no lo hacen tienen que asegurarse que los datos que van a usar han sido obtenidos de una manera ética. Ahora, siempre es importante cuando que también las personas sepan
quiénes son los que están haciendo la encuesta o el estudio o quién lo está financiando. Entonces, toda esta información hay que dársela y hay que darles alguna información de contacto a quien puedan ellos contactar para verificar si es cierto lo que les estamos diciendo o para resolver cualquier duda. Y no se les olvide que también tienen derecho a retirarse de la participación en cualquier momento y tenemos que asegurarnos de que no tengan consecuencias negativas por no hacer, no completar el estudio. Aquí me refiero, por ejemplo, si estamos haciendo una evaluación de impacto de un programa, que porque no quisieran participar, el programa no va a poner ninguna represalia. Les tenemos que asegurar que su participación es voluntaria y que no tiene ninguna consecuencia que no acepten participar, que son libres. Eso es lo que dice el principio de respeto por la persona humana y de autonomía. Aquí también tenemos que asegurarnos que no se sientan obligados. Por ejemplo, en el tema este de que si estamos haciendo una evaluación de un programa, que ellos no entiendan que por participar, que si no participan van a tener una penalidad. O si son en una escuela, por ejemplo, que porque el director está enfrente, ellos tienen obligación de participar. Aquí tenemos que asegurarnos que no haya una percepción de como de poder desigual. Tenemos que asegurarnos que entiendan que su participación es voluntaria. Ahora, el siguiente principio es el de beneficencia. Aquí lo que se busca es no hacer daño, y eso en general aplica más para las investigaciones en medicina, que no vayan a hacerle daño físico a las personas, pero en el caso de las ciencias sociales y de nuestro tipo de investigación, incluye mantener la confidencialidad de la información, sobre todo aquella que pueda ser sensible. Por ejemplo, ahorita nosotros, bueno, recientemente terminamos una encuesta en que averiguábamos entre los niños de octavo y noveno grado, de sexto y noveno grado, si habían participado en pandillas, o si habían cometido algún delito o cosas de esa naturalidad. Entonces, eso si llega a otros actores, pueden tener alguna consecuencia para los niños que no dieron esa información. Entonces, parte de no hacer daño incluye mantener la información confidencial de los datos que nos han dado. Y para eso hay todo un procedimiento de manejo de datos. También en eso de maximizar beneficios y minimizar los riesgos está, si nos van a invertir mucho tiempo, que el beneficio, aunque no sea directo, sea más que. Por último, es el tema de la justicia. Y esto tiene que ver con la manera en que han sido seleccionados los participantes para el estudio. Si es algo bonito y alegre, escojamos solo a la población más privilegiada, y si es algo feo y que les va a costar, mejor escojamos aquella otra. No, tiene que ser justo. Los pesos y los beneficios deben de estar distribuidos de manera justa entre los individuos, grupos y la sociedad. Este principio y parte del procedimiento para seleccionar a los sujetos. Esto tiene que ver también con la misma calidad de la investigación. Tenemos que incluir a toda la población sobre la que queremos hacer las inferencias y seleccionados de una manera transparente y justa. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo, no hay problema, aunque al final voy a dejar un espacio para las preguntas. Por último, en el ámbito del también llega la ética a las comunicaciones y la difusión de los estudios que hemos hecho. Obviamente el primero es que las recomendaciones que hacemos y que divulgamos estén basadas en la evidencia. Esto no solo es parte de la calidad, sino que también de la responsabilidad como investigadores. Tenemos que asegurarnos que sepamos quién es el dueño de la información. Muchas veces nos contratan, ya sea por una consultoría o algo. Tenemos que asegurarnos quién es el dueño de la información y tenemos que mantener
ese respeto. Hay maneras, por ejemplo, ustedes ha tenido mucho éxito a la hora de negociar los contratos, el, los derechos de usar la información. Por supuesto, manteniendo la confidencialidad y todo, todo lo que yo hablamos. Entonces, porque es nuestra responsabilidad publicar los resultados que hemos obtenido, ya sean buenos o malos, que vayan a favor de un grupo o en contra de otro grupo. Nuestra responsabilidad es comunicar los resultados que fueron obtenidos a través de un proceso de investigación que se apegó a todas las normas de calidad y a todas las normas éticas. Entonces, tenemos que dar a conocer los resultados porque para eso los hemos hecho. Siempre tenemos que reconocer, por supuesto, la autoría de manera apropiada. Es decir, no para darnos más credibilidad, vamos a incluir entre la lista de autores a un investigador reconocido que quizás solo nos saludó un día. No es ético. Y tampoco es pedirle a otra persona que haga nuestros estudios y nosotros ponerle nuestro nombre. O sea, tenemos que reconocer la autoría de manera apropiada. También aquí en FUSADES tenemos la norma de que damos declaraciones a la prensa cuando se tienen conocimientos suficientes sobre los temas. FUSADES es muy reconocido en el país y nos viven preguntando sobre todos los temas, pero no todos los temas tenemos conocimientos sólidos, ni a todos los temas los hemos investigado. Entonces, es una norma, no está escrita, pero es una norma que aplicamos y que todos sabemos que no debemos dar declaraciones a la prensa cuando no se tiene conocimiento suficiente sobre el tema. Además, para eso se han creado lo que llamamos las 4 Cs, una estrategia de las 4 Cs. La primera es consistencia, como ya les mencioné desde la primera lámina, desde los 34 años de FUSADES, se maneja consistentemente las investigaciones que van en línea contra nuestra visión, la misión y los principios. Esa consistencia a lo largo del tiempo nos ha ayudado con la credibilidad. También la coherencia. Hacemos contribuciones o tratamos de que nuestros estudios y lo comuniquemos hagan sentido para la sociedad en su conjunto y que beneficien no a un sector en particular ni a un grupo de interés, sino que a, a, a la sociedad en su conjunto o a un grupo más amplio. También los resultados que publicamos a veces no le agradan a algunos grupos, al gobierno o a algunos otros grupos, entonces tenemos que tener coraje para decir lo que tenemos que decir si es que queremos lograr el cambio que queremos lograr. Y al haber hecho las investigaciones siguiendo rigurosos métodos con calidad y con ética, eso nos da como un blindaje para nuestras recomendaciones, aun cuando son adversas a grupos importantes. Por último, siempre hacemos las comunicaciones dentro de una estrategia para lograr que llegue el mensaje que tiene que llegar a las personas que tienen que llegar. Pero siempre publicamos los resultados que salen. Ese es el principal punto. En estos 34 años de FUSADES hay algunas lecciones aprendidas. Mantener la solidez en la calidad de la investigación, el análisis y la ética nos ha dado una voz fuerte. A FUSADES lo escuchan y lo escuchan porque nos hemos mantenido consistentes en el tiempo y porque hemos dado los resultados que hemos tenido que dar. Como les decía, para hacer los cambios, porque cambios de política pública, que es para lo que nos debemos, a veces cuando se comunican los resultados de los estudios análisis, no le gusta a algunas personas y a eso le llamamos la verdad incómoda. Nosotros tenemos que comunicar aún esas verdades incómodas. Y haberlo hecho siempre, por un lado, nos genera algunas dificultades, pero eso pasa y se mantiene
la credibilidad y la voz fuerte de FUSADE, manteniendo los valores y principios con un marco de análisis y sobre todo, lo repito y lo voy a repetir bastantes veces, manteniendo la calidad y la ética, es el mejor escudo de defensa que tenemos. Y eso al final hace que nuestra institución tenga una voz aún más fuerte en nuestra sociedad. Pero eso es una gran responsabilidad. Es una verdadera responsabilidad tener que manejar. Siempre tenemos que estar atentos en el rigor de los métodos de investigación y documentación del análisis, así como eh, eh, documentar todos los procesos que hemos llegado, cómo hemos llegado a una conclusión, y eso es muy importante. Eso nos ayuda al hacer las cosas sistemáticamente y usando las técnicas apropiadas para el análisis, para el tipo de estudio que estamos haciendo, nos ayuda a administrar la independencia de la organización desde los puntos de vista individuales, porque si tomamos X datos y aplicamos las técnicas que deben ser las correctas, los métodos apropiados y nos da un resultado, ese es el resultado. Entonces, al mantener todo el proceso de calidad y ética, nos ayuda a evitar cualquier riesgo de reputación que de otra manera inhibiría nuestra propia credibilidad y de la reputación que disfruta Fusade. Entonces, tenemos un reto, y esto lo pueden confirmar mis compañeros, mantener toda esta ética, sobre todo cuando recogemos nosotros los datos, y mantener toda la protección de sujetos humanos, es más caro que no hacerlo. Es más caro. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio de jóvenes de 15 a 24 años. A los de 15 a 17 tenemos que pedir primero el permiso de los papás, luego a los jóvenes. Llegamos el primer día y tomamos la puerta porque hemos hecho el diseño de la muestra aleatorio con todas las de la ley. Y llegamos, mire, venimos a hacer una encuesta y ahí está el joven dice que él quiere participar, pero los papás no están. Tenemos que regresar un siguiente día. Allá el otro día llegamos y nos da la autorización el padre para entrevistar al joven, pero ese día el joven no está. Tenemos que regresar otro día. Y como todos los que hacemos trabajo de campo sabemos que eso es lo caro, lograr encontrar al sujeto apropiado y que el sujeto apropiado responda. Entonces, lo fácil es decir, ok, agarremos a cualquier joven que veamos en la calle y entrevistémoslo aún sin los permisos del papá, pero eso no es correcto. Y nosotros como FUSADES nos tenemos que apegar a todas las metodologías correctas para llegar a las conclusiones correctas, manteniendo la ética todo lo largo del proceso. El reto es que es mucho más caro. Entonces, si esta es una pregunta, Andrea, no tengo una solución. Estas son inquietudes que tenemos. Y en este webinar y en esta serie en este curso que estamos tomando, es algo que quizás debamos compartir cómo pensamos comunicar esto, sobre todo cuando estamos buscando financiamiento y quizás otros que no siguen los mismas rigurosidades tienen costos menores. ¿Cómo lo comunicamos? Esta misma pregunta se la hice yo a la Ruth Levin de Hewlett Foundation en Turquía en eh, eh, en el encuentro de think tanks que hubo hace un par de años. Y ella me decía, ustedes no pueden evitarlo, ustedes no son, ella llamaba report shops, no somos productores de informes, somos centros de pensamiento serio y no lo podemos evitar, tenemos que hacer este tipo de consideraciones y lo que ella nos decía era educar a los financistas, pero ese siempre sigue un reto. ¿Cómo? El reto que tenemos es que es más caro, pero ¿cómo comunicamos que aunque es más caro, es lo correcto y así tiene que ser? Esta es mi pregunta para ustedes. Tenemos otro reto. Es, y esta pregunta me surgió
cuando Andrea nos decía, hay que comunicar la calidad. Entonces, ¿cómo comunicamos que somos éticos y transparentes? ¿Cómo lo comunicamos? Tenemos que buscar la manera de registrar eso en nuestros informes y ¿hay algo? Sí. Un reto que se me ocurre, y esto se me ocurre, es escribir esos principios éticos que aplicamos. En FUSADES no los tenemos escritos. Tenemos la pauta de conducta que sí nos rigen, y esos están por escrito, pero quizás tenemos que hacer el paso adicional de escribir los principios éticos que aplicamos. Otra manera es certificándonos. Y en FUSADES estamos todos certificados para la protección, estamos capacitados para la aplicación de las normas de protección de sujetos humanos. Esto se puede hacer, aquí está la página web, donde se mete y hay un curso en línea que en unos par de horas o 3 horas, depende qué tanta experiencia previa hayan tenido, se puede obtener el certificado y esto vence periódicamente. Ayer que yo me metí para imprimir el mío, me di cuenta que estaba vencido. Yo no me había puesto, no había captado que ya se me había vencido, así que ayer me volví a certificar. Así que aquí está mi certificado con la fecha de ayer. Esa es una manera. Cuando nosotros participamos en alguna licitación o buscamos financiamiento, ponemos todo el personal que va a estar a cargo del trabajo de cargo tiene certificado vigente del, del Instituto Nacional de Ciencia, de Salud de los Estados Unidos, que es una de los entes rectores a nivel internacional sobre este tema. Entonces, yo les sugeriría, si ustedes recogen su propia información, que tal vez deberían de explorar esa posibilidad. Hay un vínculo para hacerlo en español también. Esa es la experiencia de FUSADES que tenemos aquí. Una pues está escrita y otras no está escrita. Y ahora tenemos bastante tiempo porque según yo me iba a tardar más en presentarlo, así que estoy dispuesta a responder todas sus preguntas. Me dicen, por favor, si hay alguna duda o quieren que exploremos algo o que les contemos, que compartamos qué hemos hecho en alguna situación. No hay preguntas. Hola de Paraguay. Ah, sí. Mario Chávez, que es un compañero de FUSADES, nos dice que en el tema de estudios de menores de edad se encuentran muchos obstáculos, ya que no solo se trata de lidiar con los padres de familia y el estudiante, también debemos obtener el visto bueno y aprobación de las autoridades escolares, ya que también ellos pueden bloquear los procesos de investigación. Eh, Aquí, en el tema de menores, hay dos tipos de consentimiento que se pueden obtener. Uno es el consentimiento activo de los padres de familia, cuando los padres de familia nos dicen, sí, estoy de acuerdo. Y esto es como lo normal, lo tradicional, lo recomendable para todo tipo de investigación, sobre todo cuando no se puede mantener la anonimidad de los participantes. Pero también hay una posibilidad que se llama el consentimiento pasivo, que se da en el tema de cuando la investigación se hace dentro de las escuelas, porque está el principio entendido que el director tiene el proxy de autoridad. Entonces, en ese caso, los padres de familia siempre tienen que estar informados y se les informa y se les dice, si usted no quiere que su hijo participe, mande esta nota. ¿Ok? Entonces, pero eso se da solamente cuando es dentro de una escuela. José Carlos de Paraguay nos dice, el tema de justicia me preocupa. ¿Cómo hacerlo en un ámbito de conflicto donde se discute lo que es justo? Eh, Ahorita en justicia, en este contexto, lo que dice es, vamos a hacer un estudio sobre los estudiantes de todo y va a ser representativo a nivel nacional.
Entonces, en El Salvador ahorita estamos con un proceso bastante complicado de delincuencia. Entonces decimos, ok, vamos a hacer las encuestas solamente en aquellas comunidades donde no hayan jóvenes problemáticos. Entonces, eso no es justicia, porque los resultados no van a incluir, no vamos a entender los verdaderos problemas de los jóvenes que están en situaciones complicadas. Eh, en ese, y esto del principio de justicia surge desde vamos a aplicar esta droga, por ejemplo, creo que hubo en época de los nazis y otros, así que agarraron a cierta población, los judíos, y ahí probaron diferentes cosas. Eso no es ético, no es justicia. Eh, También necesitamos encontrar lo que funciona o las políticas que funcionan a los más vulnerables. Y si son más difíciles de encontrar, por ahorrarnos dinero no vamos a ir a encontrarlos. Entonces, no es justicia. No es tan, no es como lo de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Guatemala, dice, presentado, se mató al encargado. Eh, eh, es en este tema, eh, en todo tipo de investigación, tenemos que asegurarnos que los sujetos sobre quienes vamos a estar haciendo recomendaciones de verdad hayan sido escuchados y sobre todo los vulnerables, que sean escuchados y es nuestra responsabilidad pues incluirlo en las muestras. En el diseño y la investigación, dice, se debería entonces contemplar y contar con, sí, definitivamente, si es que lo van a ir a hacer adentro de los centros de investigación. El estudio que nosotros hicimos fue adentro de los de centros educativos. Estudiamos a todos los estudiantes de sexto grado y octavo grado. Y entonces comenzamos con el permiso del ministro de Educación, luego nos mandó a los directores departamentales, luego a los directores. Pero nuestro error fue que nos quedamos en los directores, quienes son los que tienen todo la autoridad para decirnos que sí podemos hacer los estudios o no. El problema, y Mario lo señalaba, también hay que hablar con los maestros que entiendan cuál es el estudio que vamos a hacer y por qué vamos a sacar a los niños de su aula o por qué le vamos a pedir que me dé tiempo de sus materias para hacer este estudio. Aunque el director haya dicho que sí, aunque el ministro de Educación haya dicho que sí. Es este paso no es que requeramos la investigación como principio ético, pero sí para facilitar el acceso a los estudiantes con la autorización del director entiendo yo que es suficiente, pero no es conveniente. O sea, no es conveniente quedarnos solo con eso. Y los estudiantes, si son menores de edad, hay que preguntarle a los papás. Ya sea, si es dentro de un centro educativo, sí podemos darnos el lujo de buscar una autorización pasiva, que manden de regreso las notas, o sea, se les manda una carta o una notificación o lo que sea, donde se le explica que el estudio que van a participar, que su hijo está seleccionado, pero que él tiene el derecho a decir, no quiero que mi hijo participe. Si no manda los papeles, entonces se entiende que sí autorizó. Eso se llama consentimiento pasivo. Pero igual, aunque el director haya dicho que sí, aunque los maestros estén de acuerdo y aunque los padres de familia estén de acuerdo, siempre el estudiante debe asentir, ya no consentir, porque ellos no son menores de edad, no pueden dar el consentimiento, pero sí asentir, participar, y se les tiene que asegurar que si no quieren participar o no quieren responder ciertas preguntas, no tienen obligación de hacerlo y nos tenemos nosotros como investigadores asegurar que no participen no tenga ninguna consecuencia en sus notas o en su participación en algún programa. No sé si con eso respondí. Dice Gisela, voy a aprovechar el chat para hacer un comercial. En el taller del 26 entregaremos la guía ética que hemos producido en el marco de este curso. A los colegas que vendrán a Guatemala les pedimos que un ejemplar para los colegas que no están acá y uno más ejemplar para la biblioteca de los centros.
También le podrán encontrar en la página. Sí, sí leí. Hola, una pregunta. ¿Tienen ejemplo de estrategias para entrevistas con funcionarios públicos o con otras personas con cargos de poder? Ahí eh, pedimos las citas y se trata de así como estrategias para entrevistarlas, es más directo, uno a uno, y se les manda la invitación por todos lados, porque a veces cuesta que respondan, pero se logra, o sea, con paciencia. El uso de... Ah, Mario dice, cierto, esto es muy importante. El uso de incentivos por participar en una investigación también debe manejarse de manera correcta para que no sea utilizado como una forma rápida y práctica de obtener un sí de parte de un participante. Si no se hace un buen uso de ellos, al final se podría estar contaminando la información obtenida, puesto que el participante puede sentir obligación a contestar de una manera. Aquí lo que se busca cuando es como una retribución, cuando en el caso de que se decida usar incentivos, es como una retribución por el costo del tiempo que nos han brindado. Y tiene que ser algo simbólico, que no, eh, eh, que no sea como, como un soborno para participar, para que les estamos dando algo tan valioso que ellos se sienten comprometidos a contestarnos la encuesta. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo este estudio de jóvenes que les contaba. Y si es una encuesta larga, delicada, y entonces desde el inicio, en la carta que se les entrega para obtener el consentimiento informado, ya sea de los padres como de los jóvenes, se les dice, mire, por su en compensación por el tiempo que nos va a brindar, le vamos a entregar una entrada al cine, un pase. O sea, es algo simbólico. No le vamos a pagar por hacer esto, ni lo demás. Eh, con los ya entendí, Andrea, no había entendido la pregunta. Dice Andrea que si con las personalidades públicas o funcionarios, ¿cómo hacen el tema de consentimiento? Depende. Si estamos eh, eh, haciendo una encuesta donde no es necesario dar a conocer quiénes, porque hemos sacado 30 funcionarios y de entre los 30, o sea, algo más amplio que no vamos a necesitar compartir su información, o sea, su información de identificación, pues es verbal, pero también se les pide la autorización que si están de acuerdo en que se cite y algunas veces nos dicen que no y otras veces nos dicen que sí. Esto normalmente lo hacemos oral, consentimiento oral, así cara a cara, porque estamos haciéndolo como ya tienen cierto nivel, digamos, eh, es mejor hacerlo cara a cara y comprometernos cara a cara con ellos. Y ellos dicen si quieren ser citados o no. En la mayoría de casos a ellos les gusta que los citen, pero cuando nos dicen no, es no. Y se tiene que mantener aún a pesar de todo. No sé si respondí la pregunta o si mis compañeros quieren aportar. Eh, okay. Uh -huh. Así como lo hace Gisela, exacto, es oral, pero sí tenemos que asegurarnos que aunque sea oral, si ellos desean o no que su nombre sea incluido, eso se respete. Ok, Dolores, que también trabaja con nosotros, dice que también al llegar y tratar de obtener la autorización y tratar de no levantar falsas expectativas entre la población, sobre todo cuando se visitan asentamientos humanos precarios.
Esto porque no se les puede ofrecer y garantizar que los resultados del estudio van a resultar en beneficios para ellos o sus comunidades, porque los resultados que estamos obteniendo o el estudio que se está haciendo es para sugerir políticas públicas. Entonces, eso sí tiene que ser bien claro. Eh, eh, tenemos que asegurarnos que la población entienda de verdad qué es a lo que están ellos consintiendo. En la parte cualitativa, en grupos focales y todo eso, también es importante obtener permiso y nosotros lo obtenemos ya sea oral, pero grabado o escrito. Pero cuando vamos a grabar las entrevistas y grabar las conversaciones de grupos focales, es importante decirles y obtener la autorización de que vamos a grabar la conversación. Lo mismo, lo de las fotos que van a aparecer, sí. Y sobre todo si son menores de edad, en las fotos hay que pedir la autorización. Según la legislación salvadoreña, hay que pedirle la autorización a los padres de familia. Ahora, algo que sí, para aquellos que no van a levantar su propia información, pero que sí usan información recogida por otras personas, es importante que se aseguren que la información ha sido recogida con normas internacionales y normas generalmente aceptadas y que si es una muestra que está haciendo inferencias de la población, que sea una muestra probabilística y que a lo largo del trabajo de campo se hayan mantenido todas las normas que hacen que esa muestra de verdad sea probabilística. Lidia Vázquez también Fusades dice también para mantener la confidencialidad en los estudios quali, muchas veces se presentan los resultados de manera agregada para los diferentes stakeholders, para que no se pueda rastrear quién dijo qué. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en la manera como hacemos la cosa y suponiendo en un sector donde solamente hay dos empresas y que se sabe que una es de un modo y otra es de otro, es mejor no dar los resultados por ese subsector. O sea, tenemos que asegurarnos de que el sujeto, ya sea humano o no, eh, eh, no pueda ser identificado. Mi correo electrónico está en la pantalla, msanfeliu.fusades.org. Con gusto podemos contestar otras preguntas y si tienen ideas de cómo podemos hacer para escribir un código específico para este tipo de cosas, con gusto. Dice Andrea, sería bueno conocer de los diferentes centros cuáles aspectos éticos presentados hoy son de más interés o de mayor preocupación para sus centros. Sí, para nosotros también es muy importante cuál es la mejor manera de comunicar que somos éticos. Precisamente porque ser éticos, entre comillas, le pone costos adicionales, sobre todo cuando recogemos nuestra propia información. Entonces, ¿cómo podemos hacer para comunicarlo? Así como estamos viendo cómo comunicamos la calidad, también tenemos que comunicar que somos éticos. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Sí, yo estoy de acuerdo con María Magdalena. La protección de los sujetos humanos es primordial. Aquí en esta página web, https
pleca pleca phrp.nihtraining.com, que aparece ahorita en la pantalla. Eh, eh, Hay toda una serie de recursos y un curso en línea que es bastante sencillo, pero que da un recorrido de por qué es importante cada uno de estos principios y qué es lo que, cómo hacerlo paso a paso. Y si ustedes quieren, podrían revisarlo. Hay también en español. Tenemos 3 minutos más si tienen alguna otra pregunta. Si Dolores está ofreciendo una estrategia que hacemos para dar confianza, que dejamos a todos los que vamos una carta con el número de teléfono, de FUSADES, quién aquí puede dar información y para poder contestar las preguntas. Y créanme que la gente llama. Y es importante que si ustedes ponen el teléfono de su centro, que la persona que responda sepa o responder las preguntas o comunicarlo a la persona que pueda responderle las preguntas. O sea, no den una carta solo con el conmutador sin explicarle a la persona del conmutador qué hacer con esa llamada, porque créanme que llaman. Gracias, María Magdalena, por creer que ha sido valiosa la presentación. Hemos tratado de compartir lo que hacemos. No es perfecto, pero estamos trabajando. Y ahorita creo que nos queda el reto de escribir esos principios éticos que creo que con la guía que nos van a facilitar en Guatemala nos van a ayudar. Tenemos también, si quieren que les compartamos alguna carta que hemos usado, alguna carta de algún estudio, de las que le mandamos a los padres, de las que le mandamos a los niños o a los empresarios, que si bien la empresa no es un sujeto humano, sí merecen toda la protección diferente. Sí, Andrea, creo que es parte importante la comunicación y sí no sé cómo hacerla. Así que yo les pediría pues que nos apoyen en eso. Veo que todavía hay cosas. Esto, dice María Magdalena, esto me trae a considerar que cuando se contratan encuestadores para investigaciones es de trabajar una buena inducción con ellos. Aquí quiero yo aportar, no solamente es de darles la inducción, es de darles un seguimiento muy cercano. Ha sido nuestra experiencia que cuando hemos estado saturados de trabajo hemos querido contratar a terceros que nos lo hagan. Y este tema de la protección de los sujetos humanos como que no es muy común. Y entonces necesitamos darle seguimiento porque el último responsable de esto somos nosotros, es nuestra institución y la credibilidad de nuestra institución. Y también tenemos que asegurarnos no solo que se cumplan los requisitos de protección del sujeto humano, sino que también que se apliquen los protocolos establecidos. Los protocolos, por ejemplo, para la selección de la muestra, que se ha incluido todos para la selección en el marco muestral se incluyan todos, que sea al azar, estratificado al azar y que se mantengan esa los protocolos que se definan para garantizar que la muestra de verdad sea probabilística se cumplan. Esa es la parte más complicada, mantener
asegurar que se cumplan los protocolos. Sí, definitivamente. Gisela está de acuerdo que se tomen en cuenta las comunidades, por medio de sus autoridades se deben consultar. Y, ha sido una experiencia que al llegar a las directivas de las comunidades y explicarle el estudio se genera confianza también en los demás sujetos. O sea, ese siempre es una buena estrategia. Yo voy a estar en Guatemala. Si tienen alguna otra pregunta, con gusto les compartimos. Dolores, que también tiene mucha experiencia en este tema, también va a participar en Guatemala. Entonces, si quieren más preguntas, o me escriben o conversamos. Estamos a la orden. Son las 10:30, en teoría terminamos, pero yo puedo seguir aquí. No hay problema si ustedes me dicen. Andrea, de nada, Estefanía, con gusto. Ok, entonces demos por terminada la sesión. Muchas gracias. Cualquier cosa estoy a la orden.